8 de la mañana con 35 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Giovanna Castro y Carlos González los estamos acompañando hoy domingo. Y tras activar la Carta Democrática a pedido del presidente Pedro Castillo, la OEA decidió enviar una misión de alto nivel a nuestro país con el objetivo de hacer un análisis de la situación política que atraviesa el Perú, ¿no? Esto luego de expresar su solidaridad y respaldo al gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué impacto va a tener esta visita de la misión de la OEA en nuestro país? Lo vamos a conversar con el abogado especialista en Derecho Internacional, Gatás Abugatás. Muy buenos días, señor Abugatás. Saludos cordiales. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Giovanna. Buen día. ¿Cree que ha sido adecuado el respaldo que le ha brindado la OEA al gobierno del presidente Castillo? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuál es su análisis? Bueno, en primer lugar, hay que leer con cuidado esta resolución del Consejo Permanente de la OEA, porque yo no considero que haya un respaldo al gobierno. Yo lo que considero es que hay un respaldo al pedido de activar la Carta Democrática. Cuando uno lee la resolución del Consejo Permanente, no puede leer la parte resolutiva sin leer la parte también considerativa. En la parte considerativa, lo que dice el Consejo Permanente es que toma nota del pedido del Perú, toma nota del informe que ha hecho la Comisión Interamericana, entre otras cosas, y en ese sentido respalda y se solidariza con el gobierno. Evidentemente se tiene que solidarizar con un gobierno que le está pidiendo la activación de la Carta, y lo que yo entiendo que está respaldando es precisamente eso, el pedido de activar la Carta, y por eso la están activando. Entonces, no veo yo en esa resolución un respaldo a la situación de fondo. Sin embargo, sí veo un respaldo al gobierno, por ejemplo, en las intervenciones del representante de Argentina o en las intervenciones del representante de Bolivia. Ellos sí se han referido a la situación de fondo y sí han respaldado al presidente. Pero, como les digo, la resolución, desde mi punto de vista, no respalda la situación de fondo, sino el pedido de activación de la Carta Interamericana. Buenos días, señor Abugatás. Y en todo caso, ¿cuánto podría influir también el informe que podría hacer esta comisión, esta delegación que se enviará a nuestro país en el ámbito político, ¿no? En el ámbito político de Perú ya, que además afronta constantes crisis? Efectivamente, Giovanna. Parte de este proceso es que esta comisión de alto nivel venga al Perú y, esperemos, se ponga en contacto directo con todos los actores políticos para escuchar todas las versiones. Luego de ese diálogo, este grupo de alto nivel presentará un informe a la Comisión Permanente, al Consejo Permanente de la OEA, que será quien tome decisiones. Ahora, en todo este proceso de diálogo, evidentemente, esta comisión de alto nivel intentará, actuar en sus buenos oficios para intentar que la situación se tranquilice un poco en el Perú. Pero lo cierto es que la Carta Interamericana se activa cuando hay, pues, un verdadero riesgo a la institucionalidad democrática. Sin duda nosotros tenemos problemas, sobre todo constitucionales, y lo ha dicho la Comisión Interamericana respecto de la acusación constitucional y el artículo 117 de la Constitución, respecto de la posibilidad de disolver el Congreso cuando se censura dos gabinetes y respecto de la vacancia. Sin duda, tenemos un problema jurídico, pero yo sinceramente no veo un verdadero riesgo a la institucionalidad democrática en el Perú. Digamos, el presidente está gobernando, gobierna como lo ha hecho en el último año, se reúne libremente con sus ministros, toma decisiones, la población cumple las normas emitidas por el Congreso y por el presidente. Es decir, yo no veo una real situación de riesgo, no veo tanques en la calle, no veo amenazas directas contra el presidente, simplemente veo un actuar dentro del marco de la Constitución y de la ley, con los problemas que tiene nuestra Constitución, evidentemente. Eso no lo podemos negar, ¿no? Sí, Entonces, lo que se espera es que... Sí, perdón, Carlos.
Sí, ¿confía usted en la neutralidad e imparcialidad de la misión de la OEA cuando haga un análisis de lo que ocurre en nuestro país? ¿Podemos confiar los peruanos? Quisiera confiar, sí, quisiera. No sé si podemos hacerlo porque luego de escuchar las opiniones de los representantes de algunos países, como decía hace un momento, de Argentina y de Bolivia, por ejemplo, no veo, al menos en esos países, neutralidad, ¿no? Pero, digamos, tengo la esperanza, como la debiéramos tener todos, de que esta comisión de alto nivel sea neutral, ¿no? Es lo que queremos, es lo que necesitamos, que escuche todas las posiciones y sobre todo que se reúna con la fiscal de la Nación y que la fiscal de la Nación le muestre la acusación constitucional, le muestre los elementos de convicción, le muestre los anexos de esta acusación constitucional, que se reúnan con el Tribunal Constitucional y que le pregunten por qué no interpreta de una vez estos artículos de la Constitución que están generando problemas. En fin, tienen que hacer varias cosas, ¿no? De no ser neutral y poniéndonos en todos los posibles escenarios, porque cualquier cosa lamentablemente puede ocurrir, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para nuestro país? Es decir, ¿qué tanto puede implicar un informe de la OEA, digamos, favoreciendo o respaldando lo que dice el Ejecutivo en estos momentos? En realidad va a ser muy difícil, digamos... ¿Tiene algún efecto real? Sí, va a ser muy difícil probar la falta de neutralidad, te decía, ¿no? Digamos, van a haber opiniones que dicen que es neutral y opiniones que dicen que no es neutral. Lo que sí es cierto es que sobre la base de ese informe, el Consejo Permanente puede tomar decisiones como, por ejemplo, hacer recomendaciones al Perú, a todas las fuerzas políticas, y si considera que esas recomendaciones no se siguen y en verdad existe un riesgo a la institucionalidad democrática, podría eventualmente convocar a una asamblea extraordinaria de la OEA para presentar la situación, y tendría que ser la asamblea extraordinaria de la OEA la que eventualmente imponga, por ejemplo, sanciones como la suspensión del Perú en sus derechos de participación en la OEA, lo que desde mi punto de vista sería un poco ridículo, contraproducente para el propio gobierno, porque el gobierno, que tiene el control efectivo del Perú, está recurriendo a la OEA, y si la OEA luego sanciona al Perú y lo suspende en sus derechos de participación en la OEA, sería un contrasentido, ¿no? Entonces, sí se pueden tomar decisiones tangibles, reales, como por ejemplo suspender en sus derechos al Perú, pero yo veo que esto es sumamente complicado para el propio gobierno, que además, como les digo, tiene el control efectivo, digamos, de la situación política en el Perú, ¿no? Ahora, ¿nos encontramos realmente ante una crisis constitucional, doctora Bugatás, tal como lo ha dicho y lo ha planteado el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y en todo caso, ¿cuál sería el mejor camino para salir de esta situación? Yo no sé si calificarla como crisis constitucional o simplemente como una situación compleja desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución. Y en efecto, sí, pues, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay problemas con el artículo referido a la vacancia, cómo interpretamos incapacidad moral. Siempre se dijo que era un problema de incapacidad psíquica y ahora se interpreta como una falta a la moralidad. Luego tenemos el problema de la eventual disolución del Congreso si se censuran 2 gabinetes, que es una figura prestada del sistema parlamentario, digamos, inglés o español, por ejemplo, y puesta en nuestra Constitución, digamos que resulta un poco compleja. Y tenemos el problema de la acusación constitucional. Muy bien, entonces vamos a estar atentos entonces a la llegada de esta misión y finalmente a conocer cómo realiza su trabajo de evaluación de lo que ocurre en nuestro país. Agradecemos al abogado Gatas Abugatás, especialista en Derecho Internacional, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, doctor Abugatás. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.